Pues las películas y las series de televisión describen el espiritismo de una manera muy tosca, transmitiendo que el espiritismo es la comunicación entre los vivos y los muertos. Eso dicen. O sea, cualquier película que veáis, cualquier serie, dicen, vamos a comunicarnos con los muertos. Y en el fondo, esa definición es un error, porque los espíritus no son muertos. Los espíritus son vivos y muy vivos, incluso a unos niveles de vida superiores a los que tenemos nosotros, los que estamos encarnados. Entonces, los espíritus tienen vida y nosotros en este momento que estamos encarnados también tenemos vida. Por ello, los que estudiamos y practicamos el espiritismo, tratamos de afinar un poco esa definición. Y de la mano de Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, diríamos que el objeto del espiritismo es constatar que la vida continúa tras la muerte física y que además es posible, y de hecho algo natural, la comunicación entre nosotros, los encarnados, y los espíritus o inteligencias de naturaleza inmaterial. Esa comunicación, que se puede dar de muy diversas maneras y que en el tiempo ha evolucionado, si habéis leído un poco sobre la historia del espiritismo, desde los golpes o raps, que fue la primera forma que allá por el siglo XIX, pues empezaron a decir los espíritus, ¡hey, que estamos aquí, hacednos caso! A las mesas parlantes, hasta más posteriormente la psicografía, o actualmente lo más habitual que es la mediunidad de incorporación. Digo, esa comunicación resulta muy útil, ya que por un lado podemos contar con la ayuda y asistencia de los espíritus superiores, de conocimiento, que pueden orientarnos o prevenirnos de actitudes erróneas que podamos acometer en nuestras vidas. Solo basta escucharles y modificar nuestro comportamiento. Y ya estáis pensando que esto no es fácil, sobre todo lo de modificar nuestro comportamiento. Pero esas comunicaciones nos permiten también hablar con espíritus de orden inferior, espíritus necesitados o espíritus que están en una situación un poco complicada, difícil. Y esto también es una escuela de aprendizaje, pues nos permite constatar cómo somos, cómo estamos viviendo, cómo pensamos, y además nos permite también realizar una ayuda efectiva a estos espíritus, pues intentando esclarecerles, animarles, diciéndoles por dónde pueden tirar, qué pueden pensar, cómo pueden mejorar. Entonces esto también es útil para ellos, pero también para nosotros. Pues bien, todo esto resume un poco el trabajo que realizamos en esta casa y en tantos otros centros espíritas que hay en nuestro país y en otros muchos. De las comunicaciones mediúmnicas contrastadas, por la información que muchos espíritus nos han dado, a nosotros, a otros muchos mediums, en distintos lugares distintos, Allan Kardec pudo recopilar una gran información sobre la primera causa, a la que popularmente llamamos Dios, sobre el mundo espiritual, la pluralidad de existencias, la pluralidad de mundos habitados, y sobre unas leyes morales de carácter universal, como por ejemplo la ley del progreso, la ley de la libertad, etcétera, que podemos meditar en los libros de los espíritus, en la última parte. Pues bien, el objetivo que yo pretendo con esta conferencia es el siguiente. Pretendo exponer que si viviéramos conforme a los consejos recibidos por la espiritualidad, podríamos progresar hacia un elevado nivel, alcanzando realmente ese ideal supremo que llamamos perfección o excelencia humana. Pues bien, nos dice el espiritismo que todos somos espíritus, como veníamos diciendo, tanto los que habitualmente llamamos espíritus, es decir, los que son inmateriales y que son pensamiento puro, pero no solamente ellos. Nosotros, los que en este momento estamos encarnados en la materia, también somos espíritus. Es decir, nuestra naturaleza esencial es espiritual, si bien por diversas razones, en ese momento de nuestras vidas estamos revestidos de materia carnal. ¿El motivo por el que estamos encarnados? Pues también se desarrolla en el libro de los espíritus, de Allan Kardec, en el punto 132 y siguientes, pero que básicamente podemos resumir en dos motivos. Un espíritu puede encarnar, o bien porque viene en misión, o bien porque viene por expiación. Generalmente vienen en misión los espíritus de conocimiento, es decir, aquellos espíritus que han progresado en la escala espírita, alcanzando un nivel de bondad superior y generalmente un pensamiento elevado. En la historia de nuestro planeta tenemos muchos ejemplos. Quizá de forma inmediata nos viene a la cabeza pues Jesús, el maestro de Nazaret, pero no es el único. Posiblemente espíritus como Platón, Aristóteles, Buda, Confucio, Martin Luther King, me atrevería yo a decir que Teresa de Calcuta, o seguramente Usui Mikao. ¿Sabes quién es Usui Mikao?
Si habéis leído la vida del japonés que comenzó a trabajar el Reiki, estaréis de acuerdo conmigo que debió ser un espíritu muy elevado por la bondad y compasión universal que practicó. Pues bien, estos que he citado son unos pocos ejemplos de espíritus que vinieron en misión, para que con su trabajo y su palabra reorientaran la vida de sus hermanos y hermanas en la tierra. Por su lado, venimos en expiación o aprendizaje, o posiblemente la mayoría de nosotros. Es decir, aquellos que en vidas pasadas hemos cometido una serie de errores que necesitamos reparar, o bien alcanzar el conocimiento suficiente que nos ayude a no repetirlos, a no repetir tales errores, en muchos casos sufriendo en nuestras propias carnes las consecuencias de ese error que intentaremos no volver a ocasionar. Por tanto, estaremos en la materia una serie de años, un tiempo limitado, pasado el cual desencarnaremos y volveremos al mundo espiritual. El espíritu de André Luiz, en Brasil, y en mediunidad recogida en múltiples obras psicografiadas por el médium Francisco Cándido Xavier, nos confirma lo que años antes Kardec ya había escrito, que cuando pasamos al mundo espiritual pasaremos un tiempo, y pongo tiempo entre comillas, porque en el mundo espiritual el concepto tiempo no es como lo conocemos, el tiempo está ligado a los mundos materiales. Pues decía, pasaremos un intervalo que nos servirá de descanso, de recapacitación, de confrontación entre lo que hemos aprendido en el mundo material y de lo que nos queda por aprender, y de nuestros aciertos, errores, etc. Y pasado ese intervalo, pues volveremos a reencarnar, hecho que está perfectamente organizado en el mundo espiritual, entre lo que nosotros podamos proponer, porque pensamos que nos conviene, y lo que el mundo mayor pueda gestionar. Bueno, hasta aquí bien. Es decir, vengo diciendo, podemos reencarnar en misión o en expiación. Pero es tan sencillo. Es tan sencillo. Y debo decir que personalmente tengo una teoría. Tengo una teoría que como tal teoría podéis estar de acuerdo o podéis no estarlo. Pero os lo comento. Yo pienso que uno de los motivos por el que reencarnamos es para tener experiencias que en el mundo material podemos tener, pero no en el mundo espiritual. Tener experiencias, porque tener experiencias es aprender, incluso aunque esas experiencias sean un error, porque de los errores muchas veces se aprende mucho más que de las cosas que hacemos bien. Y esas experiencias, como digo, son aprendizaje, y sí, lo hacemos pues para tener a lo mejor pues experiencia de ver a nuestras abuelas haciéndonos una tortilla francesa, que es un recuerdo, a lo mejor el aroma y el sabor que se nos va a quedar toda la vida, y con eso una serie de emociones que se desencadenan cuando pensemos en eso. O experiencias, cómo no, del primer beso que dimos a la persona que queremos. Eso no se nos va a olvidar nunca. O experiencias del inicio de una vida compartida en pareja, con todas las dificultades que supone, de buscar una casa, de pagarse una hipoteca, de poner toda ilusión, amueblarlo, empezar a vivir juntos, ¿no? O experiencia de tomar un vino con los amigos. ¿Dije un vino? No, un vino detrás de otro. Disfrutando de ese momento en que el alma se calienta, invitando a compartir tristezas y alegrías con las personas con quienes estamos a gusto. Eso es una experiencia única. O la experiencia de sentir cómo se nos encoge el alma cuando vemos que nuestros hermanos del pueblo de Israel y nuestros hermanos del pueblo palestino se enzarzan en una nueva guerra que nos hace como si fuese una oración. Recordar aquella canción de Adamo en los años 60, titulada Inshallah, que es elevar el alma al cielo pidiendo paz, que haya paz, Inshallah. En definitiva, venimos a vivir experiencias, unas buenas, otras malas, que nos ayuden primero a entender el mundo, luego a los demás, también a nosotros mismos, fuera de esa fría teoría que podamos obtener en los mundos espirituales. Por eso yo pienso que reencarnamos para vivir experiencias. ¿Y dónde reencarnamos? Pues, una vez, por favor. Pues el libro de los espíritus, el libro de los espíritus de Kardec, pero no solo, también podemos citar el de los escritos de Camille Flammarion, nos hablan de que existe una pluralidad de mundos habitados. Es decir, que no solo en el planeta Tierra existe vida y vida inteligente, sino que en otros miles y miles de otros planetas existe vida. En todo caso, sea como fuere, pues bien, resulta que bien, imaginemos que bien porque lo solicitamos y se nos concede, o bien porque nos lo asignan en el mundo espiritual, supongamos que se acuerda que reencarnemos en el planeta Tierra. Pues bien, recibido ese encargo, y como es natural, nos prepararemos en el mundo espiritual para ese cometido. Y lo mismo que un viajero planifica su viaje, nosotros vamos a planificar nuestro estado,
nuestro estado de viaje, desde los mundos espirituales al planeta Tierra. Así se nos informará que nos trasladaremos al planeta Tierra para llevar a cabo nuestra reencarnación viajando a la velocidad del pensamiento. Es decir, porque es como se desplazan los espíritus, a la velocidad del pensamiento, de manera casi inmediata. Se ha dicho que, de conformidad con la teoría de la relatividad de Einstein, lo más rápido que se puede viajar es a la velocidad de la luz. Pero, sin embargo, los físicos teóricos afirman que ese postulado ha quedado superado por la física cuántica. La física cuántica, un poco resumiéndolo muy toscamente, han comprobado los científicos que las partículas subatómicas cumplen una propiedad que es muy curiosa. Pueden estar y no estar al mismo tiempo en el mismo lugar. No me pidas que os lo explique mejor, pero han comprobado en el laboratorio que se produce. Con lo cual, únicamente se puede trabajar con fórmulas de probabilidad, de estadística. ¿Qué sucede? Que si esto se sabe gestionar correctamente, pues va a dar lugar a unos computadores, como habréis leído por ahí, impresionantes, porque van a tener una capacidad de gestión que ahora mismo pues desconocemos. Pero lo curioso de todo esto es que este postulado de la física cuántica coincide con lo que ya comentaba Allan Kardec en el siglo XIX, que es precisamente esto, que es posible casi instantáneamente para un espíritu que no esté sujeto a las leyes de la materia desplazarse, pues eso, con el pensamiento. Ahora estoy en Alfa Centauri y ahora estoy en el planeta Tierra. Maravilloso, ¿no? Pues es como se da. Pues bien, en esta velocidad de pensamiento y en nuestro viaje a la Tierra atravesaremos una serie de galaxias y agrupaciones de galaxias. Así, superado el complejo del supercúmulo Piscis Cetus, que es un superconglomerado de supercúmulos de galaxias, nos adentraremos en el supercúmulo de la Niaquea, al cúmulo de Virgo, y llegaremos a un grupo local de 54 galaxias, entre las que está Andrómeda, que ya se puede ver con telescopios desde la Tierra, y la nuestra, la Vía Láctea, aparte de otras muchas. Es como un grupo local de 54 galaxias. La Vía Láctea es una galaxia con forma de disco y espiral, la nuestra. Esto explica por qué desde la Tierra, en las noches despejadas, podemos ver atravesando el cielo esa línea blanquecina, que la llamamos así. Sería el brazo siguiente de la espiral de estrellas. Como hay más agrupaciones de estrellas, si por la noche fuéramos al campo, aquí en Madrid no lo veríamos, pero si vamos al campo y miramos normalmente en dirección sur-norte, veríamos pues esa línea blanquecina. Bien, nuestra galaxia está integrada por aproximadamente 400.000 millones de estrellas. 400.000 millones de estrellas, de las cuales la nuestra, el Sol, es de las más pequeñas. La Vía Láctea tiene un diámetro de extremo a extremo de 105.700 años luz, y esto no nos entra en la cabeza. O sea, es imposible. Podemos hacer los numeritos en un papel, en una calculadora, pero no nos entra en la cabeza, porque si un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, y teniendo en cuenta que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, si multiplicamos 300.000 por los segundos que tenga un año, y eso a su vez lo multiplicamos por 105.700, la calculadora me da error, porque no tiene tantos cálculos, no tengo que ir a un programa Excel, bueno, pero aún así es una cifra que no la podemos gestionar en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, no podemos, es tan grande que se nos escapa. Pues bien, el Sol, está bien. El Sol se encuentra en uno de los brazos de las espirales de la Vía Láctea, como unos 3/5 del centro de la misma. Es decir, más hacia a la parte exterior que hacia el interior. Y se trata de una de las estrellas más pequeñas, rodeada de un sistema planetario y otros cuerpos celestes sometidos a su influencia gravitatoria. De más cerca a más lejos, pues nos encontramos, si el Sol lo tenéis ahí, pues Mercurio, Venus, Tierra, Marte, el cinturón de asteroides, que es todo eso. Y un poco más alejados, pues los grandes planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Más allá, que ya no sale aquí en la ilustración, nos encontraríamos el cinturón de Kuiper y objetos helados, entre los que están los planetas pequeños, enanos, como son Plutón, que se le considera ahora un enano, Haumea y Makemake. Muy bien. Pues ubicada la Tierra en el universo, y recordad, como espíritus que hemos decidido reencarnar en este planeta, ya tenemos el lugar al que nos vamos a dirigir. Se estima que la Tierra, nuestro planeta, tiene una edad de unos 4.550 millones de años. Y ya desde su formación, pues empezó a modificarse y a evolucionar
De modo que, analizando su transformación, parece como si se preparase desde el principio ya para albergar vida inteligente. De hecho, parece ser que la vida común surgió hace unos 3.500 millones de años. 3.500 millones de años. Los científicos han formulado diversas hipótesis sin que ninguna de ellas explique el origen de la vida. Es un misterio, al menos desde el punto de vista científico. Las hipótesis más extendidas hablan de procesos químicos altamente energéticos que, por casualidad, dicen, produjeron una molécula autorreplicante, y a partir de ahí empezaría la evolución. Como esta teoría no ha podido ser reproducida en un laboratorio, no se considera ni definitiva ni probatoria. Por otro lado, otras teorías pues hablan de si la vida pudo venir de otro planeta, o de un asteroide, o de un cometa. En realidad no se puede probar nada, está bien que pensemos posibilidades, pero probar no es posible. Y en realidad, más que teorías, yo diría que es como un argumento para negar la influencia de la espiritualidad en el origen de la vida, ya que no explica, sino que en realidad traslada el problema a otros planetas, o otros asteroides, o otros cometas, que a su vez tendrían que explicar cuál es el origen de la vida en ellos, por lo cual nos quedamos por donde estábamos. Bien, y sí, he dicho influencia de la espiritualidad en el origen de la vida. Bueno, no es que lo diga yo, lo tenéis en el libro de la Génesis de Kardec, que es otro de los libros de la codificación espírita. Allí se explica con todo detalle la influencia de un elemento, el fluido cósmico o fluido universal, en la formación de la vida, que os animo a leer porque es muy interesante. Vale la pena leerlo y meditar y reflexionar y darle vueltas al tema. En fin, sea como fuere, la vida surgió, como os decía, hace 3.500 millones de años en la Tierra. Y automáticamente los seres vivos pues empezaron a evolucionar. De seres unicelulares pasaron a multicelulares, a seres acuáticos, anfibios, los grandes dinosaurios, las aves, mamíferos, simios y homínidos. Esta evolución pues no es otra cosa que una aplicación de las leyes espirituales que tenemos explicadas en el libro de los espíritus, en concreto la ley del progreso. Ahora bien, si no solo hablamos de vida, sino de vida inteligente, pues habría que dar un gran paso al frente. Los antropólogos e historiadores no se ponen de acuerdo en definir el primer ser con inteligencia, pues parece ser que los gorilas, ya considerándose que aún son animales, pero sin embargo tienen aún capacidad de fabricar ciertas herramientas para cazar o como exhibición social. Pero sin embargo, parece ser que la evolución a tener pulgares oponibles es lo que marcó la evolución definitiva de animales a humanos, ya que los pulgares oponibles pues influyeron en que nos hiciésemos bípedos, con posibilidad de caminar erguidos, de mirar al frente, de liberar nuestras manos para hacer otros usos más allá del desplazamiento, y parece que todo ello influyó en el desarrollo de la capacidad craneal. Nuestro cerebro pudo ampliarse, tener una mayor capacidad, con todo lo que eso supone, y otros atributos propios de la inteligencia, como es la empatía, el cuidado de la prole, el desarrollo del arte y el desarrollo de la espiritualidad. Esto lo sabemos analizando el cuidado que ponían pues ese homínido prehistórico en los enterramientos, lo que nos habla ya de una creencia de la pervivencia del ser tras la muerte física y la creencia en el más allá. En este punto hay que decir que los antropólogos se topan con un problema, que es el problema del eslabón perdido. ¿Cómo es posible que en la evolución se tardaran 3.500 millones de años de pasar de seres unicelulares a grandes simios y en tan solo 20.000 años un homínido pasara de vivir en cavernas a la carrera espacial? ¿Cómo es posible algo tan rápido? No cuadra, no es proporcional a todo el progreso de la vida en este planeta. Personalmente, yo tengo la teoría de que desde el momento en que un espíritu fue capaz de encarnar en un ser evolucionado, menos animalizado, por tanto, pudo influir en su estructura psicogenética para ayudarle a progresar. Y ahí tenemos un gran salto. De hecho, los espíritus nos dicen que la diferencia entre un simio, un animal, y un ser humano no estuvo tanto en el empleo de herramientas, como dicen los libros de prehistoria, o por ejemplo la película 2001, una odisea en el espacio, sino más bien que en el momento en el que este ser se enfrentó a un dilema moral y optó por una solución ética, ahí tenemos un ser humano. Y dilema moral que puede ser optar entre matar a una cría deforme o mantenerla por amor. O el dilema entre matar a un enemigo o perdonarle.
O el dilema de aparearse a la fuerza frente al cortejo y al respeto de la libertad del otro, etc. Ya desde el comienzo, como que, por cierto, que la capacidad de perdonar se constituye como uno de los rasgos que nos confiere un señorío especial más allá que vencer en una batalla. Y entonces aparece aquí un importante componente del ser humano. No, el anterior, perdón. Un importante componente del ser humano, que es el ser capaz de realizar actos moralmente buenos y rechazar actos moralmente malos. Esto, por cierto, enlaza con algo que continuamente nos recuerdan los espíritus en la mesa mediúnica que celebramos, vamos a celebrar aquí pues, todos los martes de cada semana. Y es que el progreso del ser humano está ligado a su progreso moral. Por ello, y dado que actualmente en este comienzo del siglo XXI nos encontramos en una era en que por los motivos que sean estamos moralmente estancados, pues el ser humano está también paralizado en su progreso a nivel personal y a nivel espiritual. La explicación al por qué parece que estamos estancados en lo social, en lo económico, en lo existencial, a por qué tenemos tantos conflictos y guerras de orden político, territorial, pues se debe quizá a ese frenazo en el progreso moral del ser humano. Estancamiento que nos dice en la mesa mediúnica será necesario resolver para pasar a niveles más evolucionados de conciencia. Y esto, señores, señoras, se puede decir más alto, pero no más claro. O evolucionamos en lo moral o nos quedamos estancados. Bueno, más adelante, en esta misma conferencia, quiero entrar un poco en la idea de cuándo un acto o una idea se considera moralmente buena o moralmente mala. Por el momento, sigamos analizando el ser humano, es decir, ese equipo compuesto de materia y espíritu y que bien merece una reflexión más profunda. En realidad, si nos detenemos a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre el ser humano, y sea cual fuere el enfoque que hagamos, pues desde la biología, desde la psicología, desde la antropología, desde las artes, es inevitable no llenarnos de admiración. Y es que el ser humano, que a lo largo de la historia hemos cometido auténticas barbaridades, y las seguimos cometiendo, sin embargo, es también capaz de las más elevadas maravillas, tanto en el arte como en las actividades de ayuda, de apoyo, entrega desinteresada. Por ello, que quizá la realidad humana es por eso tan rica y compleja que no puede abarcarse de una sola mirada. Necesita el estudio desde varias perspectivas. Y quizá la perspectiva fundamental e imprescindible para comenzar es su consideración como ser vivo. De esta condición nacen las características más básicas que nos llevan a entender lo que tiene en común y en diferente con los animales. Y en segundo lugar, sabemos que el ser humano está dotado de facultades superiores o capacidades inteligentes que constituyen la vida intelectiva. El espiritista León Denis, que fue quien continuó los trabajos de Allan Kardec en la Francia del siglo XIX, decía poéticamente que el espíritu duerme en el mineral, sueña en el vegetal, en el animal se agita y en el humano despierta. Pues bien, en el paso del mineral al vegetal y reinos superiores, el elemento diferenciador es la vida. Sin entrar en la composición bioquímica de eso que llamamos vida, y quedándonos con una especie de reflexión desde el pensamiento, tener vida es al menos tener 5 características que en particular se dan centralmente en la existencia humana. A saber, vivir es ante todo moverse a uno mismo. Decía Aristóteles que lo vivo es aquello que tiene dentro de sí mismo el principio de su movimiento. Recordemos que los filósofos clásicos, para ellos el movimiento no es meramente una capacidad de desplazarse, sino movimiento es cambio. Por eso las plantas que no se desplazan las consideramos también seres vivos. En este sentido, vivir es un sentido del ser. Para los vivientes, vivir es ser. En segundo lugar, la vida es unidad. Todos los seres vivos son unos. Los seres vivos no pueden dividirse sin dejar de estar vivos. Vamos a ver, una piedra se divide y no pasa nada. Tenemos 2 piedras de la misma composición, de la misma naturaleza, de la misma función. Pero no así en los seres vivos, ni siquiera los que se reproducen por bipartición, como las lombrices. Pues el resultado son 2 individuos nuevos, diferentes genéticamente al inicial. Y esto es muy curioso. Otro ejemplo,
A los que se os den bien las plantas, entre los cuales no me incluyo yo, porque planta que pongo en casa, planta que se seca, no, aunque la riegue. Bueno, pues a los que se os den bien las plantas, si tenéis un geranio y hacéis un esqueje, o sea, tomáis un esqueje del geranio y lo ponéis en agua y lo dejáis que pase, pues, no sé, una semana o 10 días y tal, y luego lo trasplantáis, os sorprenderá que la flor que da ese nuevo esqueje es distinta de la inicial. Puede tener cierta similitud, pero tiene diferentes matices. Es como que es un ser distinto. Es curioso, luego vendrá Mendel y explicará los motivos, pero eso es así. La vida es única. Tercero, inmanencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, inmanente es lo que se guarda y queda dentro. Los seres vivos son receptores de sus propias acciones, y esto lo explico. Comer, leer, llorar, dormir, son operaciones inmanentes porque quedan para el que las hace, aunque desde fuera se vean. Si construimos una catedral, aunque sea esa obra de arte y quede fuera, y la pueda disfrutar muchas personas, sin embargo el hecho de diseñarla, construirla, perfeccionarla, de alguna forma nos mejora por dentro, porque se nos plantean una serie de problemas que tenemos que resolver, y eso nos hace crecer, nos hace mejorar. Por eso, nos dicen los espíritus que el trabajo cotidiano, cuando lo hacemos con la mejor perfección posible, para el bien común o por amor al trabajo bien hecho, es la mejor forma de desarrollo espiritual que tenemos. Trabajo puede ser trabajar con una contabilidad en una empresa o hacer una tortilla de patata en casa. Da igual, es trabajo. Y si se hace por los demás, es un motivo de progreso, de crecimiento. Por eso, vida es inmanencia. Autorrealización. Lo vivo evoluciona a lo largo del tiempo hacia una plenitud de desarrollo. O hacia la muerte, que por cierto nos dice la doctrina de los espíritus, que no es tal, sino una fase más de desarrollo. Entonces, es la ley del progreso, que continuamente la estoy citando, la que nos informa que siempre estamos en un proceso de desarrollo. En todo caso, siempre hay un despliegue, un hacerse efectivo como una potencia, un crecimiento. Los filósofos clásicos decían que los seres vivos tenían algo que en griego se llama telos, que quiere decir perfección, plenitud. Es decir, hay que vivir, es un ir realizándose a lo largo del tiempo. Vivir es crecer, es ir a mejor. Y en el momento en que tiramos la toalla estamos perdidos. Por eso es importante siempre pretender ir a más, intentar superarnos. Sea cual sea la edad que tengamos, siempre hay que ir un poquito más. Y por último, la vida tiene un ritmo cíclico y armónico. Es decir, su movimiento se repite, se va desplegando a base de ritmos repetidos, cuyas partes están internamente proporcionadas. Todo ser vivo, pues ya lo sabemos desde pequeñitos, que lo estudiamos en clase de ciencias, todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Y si creemos la teoría de la reencarnación, esa armonía y progreso se da en el mismo espíritu una y otra vez. El espíritu encarna, nace, crece, se reproduce y desencarna. Y así de nuevo, en un estado algo más perfecto que el anterior. Entonces, bien, aunque los seres vivos, todos los seres vivos, desde una planta hasta un ser humano, aunque tienen estas 5 características, no todos las viven de la misma manera, sino que hay grados de perfecciones. Porque, bueno, pues es así. Lo que nos permite diferenciar los clásicos grados de vida vegetativa, que es la de los vegetales, sensitiva o animal, e intelectiva o humana. Bien. Entonces, aquí nos podríamos plantear si hay algún grado de vida más perfecta que la humana en el plano material. Es decir, sin considerar los niveles supremos angélicos o espíritus más evolucionados, o a Dios, causa primera, fuente de todas las perfecciones a nivel infinito. Bueno, la respuesta es que no lo sabemos. No lo sabemos. Podemos especular, pero no lo sabemos. Lo que sucede es que en la mesa mediúnica los espíritus nos hablan de mundos materiales donde hay seres encarnados más evolucionados que el ser humano, que viven a lo mejor en planetas pues no como el nuestro, que es un planeta complicado. Entonces existen otros planetas más armónicos y por tanto nos hablan de seres materiales o con una materia no tan pesada como la nuestra, donde sí que tienen una mayor perfección. ¿Pero en qué se basa esa perfección? ¿De qué hablamos cuando hablamos de perfección? Bueno, en realidad es mucho más sencillo de lo que podamos pensar, pues se basa en que han sabido llevar a la práctica la enseñanza del maestro, que es una enseñanza cósmica o una enseñanza universal, aunque se nos haya dado en nuestro planeta. ¿De qué hablamos? Pues el consejo genérico de ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero bien, ¿y eso cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo lleva a la práctica ese consejo de perfección?
Bueno, pues nos dirá más adelante, amando a los demás como a uno mismo. Bueno, esto volveremos luego. Pero mientras, dejo a vuestra consideración ahora mismo lo que nos falta por dar para que nuestro planeta, que actualmente pues dice que es un mundo de expiación y pruebas, avance a un mundo de regeneración, que es el nombre que le da el espíritu de Joana de Angelis, llamado en otras tradiciones planeta de luz y vida, que es un término que a mí me gusta mucho. Nos falta un trecho. Muy bien. Pero volvamos al ser humano, del que ya hemos visto que comparte con sus congéneres la vida, pero que de forma específica tiene un principio intelectual. Es decir, está dotado de vida intelectiva. Esto supone que digan lo que digan los científicos materialistas, la conducta del ser humano no es determinista, ni está conducida por su programación filogenética. El ser humano cuenta con dos componentes adicionales. Uno, capacidad de elección. Y dos, aprendizaje individual. ¿Os habéis dado cuenta, los que vengáis con más o menos habitualidad al centro espírita, de que desde el principio están diciendo, lee, estudia, 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 estudia? No es que seamos pesados, que a lo mejor somos un poco pesados, pero bueno, no es que seamos pesados, sino que es un consejo que nos viene del mundo espiritual. Entonces, es así. Elección y aprendizaje individual. Y esta es probablemente la principal característica del ser humano en relación con los animales, y que debido a la encarnación de espíritus con cierto progreso, la vida del ser humano es una vida intelectiva. Y en ella acontece algo muy peculiar. Se rompe la necesidad. Es decir, se rompe el automatismo del circuito estímulo-respuesta. Y esto lo voy a explicar. No sé si recordáis el experimento de Pavlov. Iván Pavlov, fisiólogo ruso, hizo con un perro el siguiente experimento. Tocaba una campana en el momento de alimentarle, de presentarle la comida. Y como es lógico, el perro babeaba. Voy a comer, entonces babeaba. Y esto lo hizo a diferentes horas, para que no fuese siempre una pauta de costumbre, a una hora exacta, sino a diferentes horas, y siempre precedido del toque de campana. Pues bien, comprobó más adelante que sin presentarle la comida, por el simple hecho de tocar la campana, el perro babeaba. Y de este experimento, Pavlov dedujo que los seres vivos están determinados. Y debo decir que aquí nació toda una escuela psicológica del determinismo que, en mi opinión, tanto daño ha hecho. Pues, negando el libre albedrío del ser humano, afirma que, sometiendo este a determinados estímulos de sonido, color, sabor, etc., el ser humano responderá de determinada manera, y siempre la misma. Lo cual, por cierto, se usa en manipuladoras campañas de marketing o campañas electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Nos manipulan. Salvo que lo olvidemos. Bien, en mi opinión, la crítica que podemos hacer a Pavlov es, primero, que influencia no es lo mismo que determinismo. Podemos estar influenciados por la bofetada que nos dio papá cuando teníamos 3 años, que nos creó un trauma. Podemos estar influenciados por cuando íbamos a primero de GB, que una monja nos castigó y nos metió en el cuarto de las ratas. Entonces hace esas cosas. Podemos estar influenciados porque eres de Zamora y entonces eres pesimista ante la vida. O podemos estar influenciados por 1000 cosas. Pero en nosotros está el superar esas influencias y no dejar que se conviertan en determinismo. Esta es la primera crítica. La segunda, pues que, en mi opinión, hizo extensivo el comportamiento animal al humano. Cuando el ser humano tiene esa característica que comentamos, la posibilidad de romper el circuito estímulo-respuesta. Y esto es así. Es decir, ¿cuántas veces, por ejemplo, aunque tengamos hambre, optamos o elegimos no comer por el motivo que sea? Porque queremos adelgazar, porque queremos dar ese pan a nuestros hijos en una época de carestía, o por motivos religiosos que sean, estamos haciendo ayuno, bien porque es el mes de Ramadán, o la fiesta de Yom Kippur, o porque es Viernes Santo y cumplimos el precepto de la abstinencia, por poner un ejemplo. Cada uno. Bien, entendedme. Es decir, nosotros podemos con nuestra voluntad romper ese esquema estímulo-respuesta. Por cierto, habréis notado que digo vida intelectiva y no vida racional, que es como normalmente se define al ser humano. El ser humano tiene raciocinio. Y el motivo es que desde hace ya unas décadas se considera que la inteligencia no es mera razón, no es mera racionalidad, no mera capacidad de resolver problemas, sino que es algo más. Especialmente a partir de los escritos de Daniel Goleman y de su libro Inteligencia Emocional, se ha visto
que en la inteligencia o se considera que se da paso a las emociones, a los sentimientos y a las pasiones, o no definimos bien al ser humano. En este sentido, dicen los psicólogos que la correcta madurez del ser humano pasa por la gestión adecuada de tales emociones y pasiones. Por ejemplo, no es maduro acudir a una fiesta de mal humor. Si estás de mal humor, no vayas a la fiesta, pero no le amargues la fiesta a nadie. Sí, si vas a una fiesta vas a divertirte. Lo mismo que tampoco me parece maduro ir a un velatorio y ponerte a hacer chistes. Yo lo he visto con estos ojos. Vamos a ver. Un poco de respeto, no lo sé, un poco de serenidad. No lo sé, esto es así. O sea, es educar nuestras emociones. Porque a la larga, la vida no se trata de que nosotros seamos los protagonistas o la salsa de todos los platos, sino de tener ese señorío real que pasa por ayudar a hacer la vida más agradable a los demás. Pienso que esa es la clave de la educación de las emociones. Si queréis, lo podemos hacer luego en el turno de preguntas. Si os da problemas la diferencia entre emociones, sentimientos y pasiones, lo podemos ver un poquito. Es un tema complicado y bien merecería una conferencia dedicada a estas cuestiones. Si os parece, si no, pues bueno, ahí lo dejo. Muy bien. Vamos a fijarnos ahora, siguiendo con la vida intelectiva, en la unión espíritu-cuerpo, o más bien, puesto que el libro de los espíritus nos dice que el espíritu cuando está encarnado se puede llamar alma, vamos a fijarnos en la unión alma-cuerpo. Bien, a partir del siglo XIX, muchas filosofías espirituales, especialmente aquellas inspiradas en todo o en parte en la teosofía de Madame Blavatsky, afirman que el ser humano se puede diferenciar en distintas partes. Hablan de cuerpo físico, etérico, emocional, cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo espiritual, una pluralidad, ¿no? Bien, me parece bien, pero sin embargo, en el espiritismo nos es suficiente con distinguir tres partes. Con eso resolvemos la cuestión. Nos dice el libro de los espíritus que debemos hablar de cuerpo, espíritu y perispíritu. Con eso nos sirve. Nuestro yo esencial es de naturaleza espiritual, es decir, inmaterial, pensamiento puro. Y como dijimos antes, periódicamente encarnamos. Decíamos que vienen en misión, vienen no me saldrá ahora, en expiación, que yo decía que también para vivir experiencias. Bueno, es decir, periódicamente encarnamos en un cuerpo de carne, por tanto material. Bueno, y como lo material y lo espiritual son como dos extremos, demasiado extremos de la realidad, es necesario que para que tal unidad sea posible, contar con una capa intermedia, que ciertamente es de naturaleza semimaterial, y a esa le denominamos periespíritu. El libro de la Génesis de Kardec, que es uno de los libros de la codificación, nos informa que ese perispíritu se forma a partir del fluido vital, el cual a su vez es una modificación del fluido cósmico, adaptándose a las circunstancias de cada planeta, a las energías que tenga y a sus vibraciones. Bien, pero ¿y cómo se unen el espíritu y el cuerpo? Pues bien, nos dicen que bien, tanto en la evolución inicial del feto, en el útero de la madre, donde se daría esa unión espíritu-cuerpo, como en el momento de la desencarnación, la desunión, en la muerte física, tal unión y separación del espíritu que ya va envuelto en el perispíritu y el cuerpo se realiza molécula a molécula. De modo que finalmente nuestro cuerpo material es como un vestido más, ¿no? Lo usamos durante un tiempo y cuando ya no nos sirve, por viejo o por deteriorado, nos despojamos de él. Así de sencillo. En este punto podemos reflexionar sobre el concepto de persona. Persona. El diccionario nos define sencillamente persona como un individuo de la especie humana. Es decir, que sería pues, algo similar a ser humano. Luego será el mundo del derecho el que lo ha ampliado como sujeto de derechos y obligaciones jurídicas. Pero yo creo que podemos profundizar un poco más. Y es que nuestra cultura ha ido descubriendo paulatinamente la importancia y la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, se habla de los derechos fundamentales, o esos principios fundamentales que se han dado en llamar los derechos humanos. Pero no solo en el derecho, también en la filosofía reciente, en una rama de la filosofía reciente que se llama personalismo, se recogen cuestiones como ética profesional y a partir de ahí pues todo lo que se ha desarrollado de nuevas éticas aplicadas a la administración de empresas, etcétera, etcétera. Entonces, según estas escuelas, la nota que define a la persona como sujeto de derechos y obligaciones innegables y con dignidad son los siguientes.
Las notas del concepto de persona. En primer lugar, la intimidad. ¿Qué quiero decir con que la persona tiene intimidad? Bien, pues indica que tenemos un dentro, algo interior que solo conoce uno mismo. Mis pensamientos no los conoce nadie hasta que los digo, hasta que los manifiesto. Tener interioridad es tener un mundo interior abierto para mí y oculto para los demás. Es intimidad, como una apertura hacia adentro. Pero además, esa intimidad es muy interesante porque tiene capacidad creativa. Y por eso la persona es una intimidad de la que brotan novedades, una intimidad creativa, capacidad de crear. Por cierto, los que os dediquéis, bien sea como hobby o como profesión, a pintar una acuarela o componer un poema o escribir un libro, habréis notado como que os da cierto pudor que alguien lo vea antes de estar terminado. Y yo creo que es porque se manifiesta ese pudor, porque se está manifestando una intimidad, una parte de nosotros que casi es sagrada, ¿no? Es creativa, y de esas creaciones se vuelca algo de nosotros mismos. Decía, entonces, acabo de decir, que nuestra intimidad solo la conocemos nosotros. Pero, entonces, ¿cómo se compatibiliza eso con lo que dice el punto 457 de los libros espíritus, en el que Kardec pregunta: ¿los espíritus pueden conocer hasta nuestros más secretos pensamientos? Y responde la espiritualidad: a menudo conocen hasta lo que querríais ocultaros a vosotros mismos. Ante ellos no podéis disimular vuestros actos ni vuestros pensamientos. Es decir, aquí o estoy entrando yo en contradicción conmigo mismo o tenemos una paradoja. ¿Y esto cómo lo resolvemos? Pues como se hace en esta casa las cosas. Se va a la mesa mediúnica y se pregunta a la espiritualidad de conocimiento cómo puede ser. ¿Y cuál es la respuesta que nos dan los espíritus de conocimiento? Pues nos dijeron, y yo apunté, primero, depende del tipo de espíritus. Los espíritus de conocimiento, es decir, superiores, aunque podrían conocer nuestros pensamientos, muy a menudo optan por no hacerlo, por respetar delicadamente nuestra intimidad y nuestro libre albedrío. Y segundo, sin embargo, los espíritus de baja vibración, pues por poder podrían, porque en el mundo espiritual somos transparentes como un cristal limpio. Los espíritus de baja vibración, por poder podrían. Ahora bien, pueden siempre que nosotros se lo permitamos. Y me temo que se lo permitimos más a menudo de lo que quisiésemos. Porque se lo permitimos cuando bajamos nuestro nivel vibratorio. Si nos abandonamos a pensamientos o acciones vulgares o apegados a la materia, pues por simple afinidad vamos a traer espíritus que vibren en esa misma sintonía y a los que nuestros pensamientos les van a resultar obvios. Y entonces nos leen como si fuese un libro abierto. Por ello, recordamos que estamos en esta primera nota de lo que es una persona, podemos afirmar que la persona es una intimidad de la que brotan novedades, una intimidad creativa, capacidad de crecer, y es muy necesario mantener como esa higiene de pensamientos, precisamente para tener una vibración lo más alta posible y que no nos lean tanto, o al menos no permiten. Bien, ahora bien, las novedades que brotan de dentro, esas novedades que hablo desde la intimidad, esa novedad creativa, por ejemplo una novela que a uno se le puede ocurrir, tiende a salir fuera. Y entonces es la segunda característica de la nota de persona. La segunda se puede llamar manifestación de esa intimidad. Esta intimidad de la que estamos hablando no la mostramos así como así. En parte por pudor, en parte porque nuestras vivencias y experiencias terminan siendo dentro de nosotros como un pequeño santuario, un refugio donde cuando necesitamos acudimos para estar protegidos, refugiarnos. Es nuestro santuario personal, nuestra intimidad. Por eso, sin embargo, pienso que es una pérdida de dignidad que haya personas que, por ejemplo, en las redes sociales externalicen todo su ser, lo que comen, cómo visten, sus gustos, sus experiencias, en ocasiones hasta su propio cuerpo desnudo. Y pienso que eso a la larga a estas personas les hace un poco ser vacíos por dentro, superficiales, sin valor incluso, vamos, en mi opinión. Pienso que no es sano esa intimidad, eso es sagrado, mostrarlo así como así a cualquiera. Y es que constatamos que nuestra intimidad, de la que estamos hablando, poco a poco la vamos compartiendo con las personas que queremos, y solo con ellas. Primero, con las personas de las que estamos enamorados y tenemos un proyecto de vida en común. Es lógico, porque querer es darse a conocer.
y querer conocer también a la otra persona. Esto, sin embargo, no se hace de golpe, es tarea de toda una vida, porque conocerse a uno mismo es tarea de toda una vida. Entonces, darse a conocer a los demás no es inmediato. Con los amigos, pues bueno, compartimos cosas, pero no tantas. Y con los compañeros de trabajo, aún menos. De hecho, me parece una confusión de roles y un despropósito compartir cosas de nuestra intimidad con quien no debemos, sea un colega de profesión o la vecina del quinto. Pienso que parte de nuestra madurez consiste en saber hasta qué punto hay cosas de las que debemos hablar nuestras, con cada persona con que nos topamos. Y esto no quiere decir que seamos tímidos o que estemos cerrados a la sociedad o que seamos hoscos. No, eso quiere decir que gestionamos nuestra propia intimidad. Y eso es sano. Bien, estas dos notas, la intimidad y su manifestación, indican que el hombre, el ser humano, es dueño de ambas. Y al serlo, es dueño de sí mismo y de sus actos. Y por tanto, principio de estos. Y esto nos indica que la libertad es la tercera nota definitoria de la persona. Y quizá una de las características más radicales. La persona es libre, vive y se realiza libremente, poseyéndose a sí misma, siendo dueño de sus actos. Y la persona puede ser libre, incluso en las condiciones más extremas, que parece que anulan toda su capacidad de elección. Mirad, en muchas conferencias que he dado en esta casa, me ha gustado citar siempre un libro que me gusta mucho y siempre me hace reflexionar. El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. No sé si lo conocéis. Este autor estuvo marcado por las duras condiciones vividas en un campo de concentración nazi. Si habéis visitado alguno, si habéis ido a Alemania o Polonia y habéis visitado, pues, no sé, Auschwitz o Spandau o en Berlín que está Sachsenhausen, os habrán contado el guía que una técnica que usaban los nazis para deshumanizar a los prisioneros era hacerles perder su identidad, obligándoles a vestir igual, rasurándoles la cabeza, llamándoles por un número en vez de por su nombre, bueno, pues por no citar otras muchas barbaridades. Pues bien, Viktor Frankl comenta que tras ponerse al límite, tras sufrir verdaderas torturas, decidió que tenía algo sagrado que le hacía ser persona y al que sus captores no podían acceder. Y era su vida interior. Los nazis que cuidaban ese campo no podían acceder a su vida interior. Era suyo, era libre. Él se metía ahí y volaba. ¿Vale? Y bueno, hasta el punto de que estar en esa vida interior le podía llevar incluso a perdonarles y amarles. Que me parece, en esas circunstancias, impresionante. Bueno, pues esa es la verdadera libertad del ser humano. No somos libres porque podamos elegir si beber té o café o si comprar un polo de color rosa o de azul marino, sino que somos libres porque podamos optar por acciones moralmente buenas y evitar acciones moralmente malas. Y estamos aquí enlazando con el principio de la conferencia y cerrando el ciclo. Decía al comienzo, desde que yo tengo la teoría de que en la evolución que hablábamos de los homínidos al ser humano, pues decía que la frontera entre ser animales y pasar a ser humano estuvo en el momento en el que el primer ser humano, ¿recordáis? Lo dije, el primer ser humano fue capaz de ejercitar su libertad adoptando una decisión moralmente buena. Y esto bien merece una reflexión un poquito más profunda, porque es que me temo que lo mismo que el término, que la palabra amor, la palabra libertad también está un poco manoseada y está perdiendo como su lustre. Porque libertad, en sentido profundo, está más allá, mucho más allá, bueno, pues las libertades que continuamente salen en la prensa, libertades sociales, libertades políticas, territoriales, de libre comercio, sexuales, de género o religiosas. Mucho más allá, la verdadera libertad. Y es que, a diferencia de este uso habitual, libertad no es meramente capacidad de elegir. Y os voy a poner un ejemplo simplón para intentar transmitiros lo que estoy pensando. Yo puedo afirmar que soy libre porque cada vez que salgo de fiesta me meto una raya de cocaína. Puedo decirlo, soy libre, zasca, me la enchufo. Perfecto, dirían los teóricos de la libertad. Es una decisión libre. Ahora bien, si analizamos las consecuencias que ese acto puede tener en mi cerebro, en mi cuerpo, en mi comportamiento, y a la larga en mis relaciones familiares, sociales o afectivas que ese consumo de drogas pueda ocasionar, pues cuanto menos, no sé, deberé plantearme si he sido realmente libre en tomar esa decisión.
De ahí que mi postulado, en esto que os estoy contando, es que libertad no es meramente capacidad de optar entre dos alternativas, sino decidir por la alternativa moralmente más buena y desechar la mala. Y esto supone, pues, como un pequeño conflicto constante. Pues no tenemos realmente un patrón de conducta de absolutos de nuestra sociedad, que además está dominada por el relativismo moral. Dirían por ahí, ¿vale? Lo bueno es lo que es bueno para mí, y los demás que se busquen la vida, dicen. Y sin embargo, os sorprendería la cantidad de espíritus que tras desencarnar se presentan en la mesa mediúnica llorando literalmente y diciendo: ojalá hubiese sabido antes que la vida no es como yo la he vivido, sino que todo tiene consecuencias. Llorando. Con esto no os quiero asustar, ni quiero causar malfario, ni mal rollo, ni bajar la vibración. Tampoco deseo que esta palestra, ojo, se convierta en un púlpito. No. Lo único que yo deseo transmitiros es lo que nos dicen los espíritus en mediunidad. Vale la pena vivir con esa pequeña tensión interna, que nos lleva a buscar las cosas buenas y verdaderas y bonitas, y alejarnos de otras que a la larga puedan suponer un error. Y esto requeriría una definición de bien y de mal, que por cierto no es nada fácil. ¿Dónde estoy? Vale. Desde luego, sería muy fácil contar con un código que en cada caso nos dijera si un acto es bueno o es malo, pero en realidad ese código sería esclavizador. Primero, porque se convertiría en algo dogmático. Y la moral suele evolucionar en el tiempo y en el espacio. Y eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Y en segundo lugar, porque un código inflexible haría que el ser humano perdiera algo de lo que hablábamos antes: la libertad, a pesar de que a veces el ejercicio de la libertad nos lleva a cometer errores. Yo defiendo la posibilidad de cometer errores. Bueno, por supuesto, si luego sabemos levantarnos y restaurar lo que nos hemos equivocado, pedir perdón y tirar para adelante. Pero creo que es bueno cometer errores, al menos en este planeta, porque si no cometemos errores, nos convertimos en unos soberbios. Somos así. Me gustaría deciros otra cosa, pero al menos por mi experiencia, que es muy limitada, sospecho que es así. Entonces, si a consecuencia de un error que cometamos, decimos: soy falible, soy un desastre. Bueno, pues nada, me levanto, pido perdón si he hecho daño, y a intentar no volver a hacerlo, aunque lo voy a hacer. ¿Veis por dónde intento ir? Es decir, creo que el ejercicio de la libertad, aunque nos lleve a cometer errores, es bueno. De los errores a la larga se aprende. Bueno, entonces, vale, perfecto, pero ¿cómo podemos solucionar este aparente dilema que nos surge entre la dicotomía entre el ejercicio de la libertad y el conocimiento del bien y del mal? ¿Cuál es el criterio para determinar a priori si un acto es moralmente bueno o moralmente malo? Pues sería muy fácil dejarnos guiar por nuestra conciencia, y en el fondo sería lo correcto, ¿eh? El problema es que podemos falsear nuestra propia conciencia, autoconvenciéndonos de que algo que nos guste es universalmente bueno, y eso es una trampa, que no siempre es así. Hay un adagio por ahí que dice: si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. No sé si vale la pena darle vueltas. Este problema moral de definir lo que es bueno se ha planteado desde luego en el espiritismo, y ciertamente los espíritus de conocimiento nos han ofrecido una respuesta curiosamente y asombrosamente sencilla, que podéis encontrar, por cierto, en el capítulo 11 del Evangelio según el espiritismo, que es otro de los libros de la codificación. En este capítulo se pone en positivo un ideal que ya se conocía en la época de la primera revelación, la de Moisés. En esa primera revelación se decía: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Bien, este consejo, que de por sí ofrece muchas soluciones, deja sin embargo la botella medio llena. Por eso, la espiritualidad nos dice ahora, transmutando este consejo a términos positivos: haced a los demás lo que quisieseis que ellos os hiciesen a vosotros. Sencillo. Nos complicamos la vida, nos complicamos muchísimo la vida, y la solución es más simple de lo que podamos pensar. Y este consejo se puede resumir en una palabra: amor. Bien, a mí me da un poco de... a ver cómo lo digo.
me da un poco de miedo el término amor, porque ocurre lo mismo que con libertad. Hoy en día está tan manoseado que incluso a veces como que nos produce cierto rechazo, o incluso notamos que cuando alguien lo pronuncia, como que se nos sube el nivel de azúcar en la sangre, que nos da grima, vamos. Y sin embargo, la espiritualidad nos dice que el verdadero amor, ahí lo tenéis, no nace de la sensiblería ramplona, o de las emociones, o de las pasiones. El verdadero amor consiste, ahí lo tenéis, en comprender. Es decir, escuchamos o leemos que se nos dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Y dices, vale, perfecto, la frase es maravillosa. Pero empiezas a pensar, hombre, no sé, el conductor del autobús me cae bien, conduce bien, pero amarle, pues no le amo. No. Y así, tal. Vale, perfecto, pero está bien. Pero si le comprendes, y comprendes por qué un día sonríe, o por qué otro día lleva cara de mal humor, porque el tráfico en Madrid está fatal, y ha llovido, y se ha inundado, no sé qué, y le ves que no te da los buenos días, si comprendemos lo que lleva, diremos, perfecto, da igual que no me salude, yo no me voy a ofender si no me saluda. Este hombre que ya está al volante recorriendo Madrid tiene sus motivos. Y si comprendes, amas. Para mí, amar es comprender. Y os propongo un ejercicio, que es muy interesante para que hagáis en casa, no ahora. Os invito, si queréis, a leer los escritos de Jesús, bien en cualquier Nuevo Testamento que esté editado, o bien en el Evangelio según el Espiritismo, haciendo hincapié en cómo Jesús procuraba comprender, sin juzgar, sin meterse en la vida de los demás, no, sencillamente comprendiendo, con cada una de las personas con que se encontraba. Con la samaritana, con el centurión que amaba a su criado, con los discípulos, con el joven rico. Veréis que el amor está lejos de ser ese amor ramplón y sensiblero, sino porque se trata precisamente en comprender. Y una vez que se comprende, qué fácil es empatizar con el resto. Muy bien, pues llegamos al momento de las conclusiones, de la conclusión, porque solamente tengo una. Bien, como decíamos anteriormente, el ser humano es capaz de realizar los mayores horrores que de hecho lo sigue cometiendo, como vemos en las portadas de los periódicos o en cualquier libro de historia. Pero no podemos ser injustos, ni pesimistas, porque debemos reconocer que también es capaz de las mayores grandezas, que se nos pone la carne de gallina cuando las leemos. Lo que pasa es que, por desgracia, la prensa habitual no se hace eco de las cosas buenas. En nuestras manos está ser grandes o ser mediocres. Pastilla roja o pastilla azul, decían en aquella película de Matrix que a todo el mundo le gusta. Bien, pues esa sería la decisión vital a la que tarde o temprano tendremos que enfrentarnos. Estamos llamados, porque es nuestra naturaleza, en nuestro ser íntimo, a alcanzar ese ideal de la excelencia humana. Podemos alcanzar la excelencia humana. Es decir, la mejor versión de nosotros mismos. Eso es lo que es excelencia humana. Dar a los demás, a nosotros mismos, nuestra mejor versión. Porque, en el fondo, eso grande, eso maravilloso, lo llevamos dentro de nosotros como una semilla. Pero, como sabéis, las semillas hay que cultivarlas, hay que regarlas, hay que cantarlas, si queréis. Es buenísimo cantar. Cantad cuando hagáis la cama, o cuando cocinéis, cantad, como hacían las abuelas de antes. Aunque sea una copla, no te vergüenza. Yo canto coplas cuando no hay nadie en casa. Y ya está. Entonces, cantad. Hay que cantar, estad alegres. Por eso, me parece muy oportuno terminar con unos versos de Teresa de Ávila, que en realidad es una oración que ella elevaba la espiritualidad, y que os leo. Decía Teresa, dirigiéndose a la espiritualidad: despierta lo que ya somos, despiértalo, pues lo llevamos todo dentro, despiértalo. Dentro, la gran dignidad, y dentro nuestra inconsciencia. Dentro, la capacidad, y dentro nuestra miseria. Dentro, la debilidad, y dentro, la fortaleza. Dentro, nuestra pequeñez, y dentro, tanta grandeza. Dentro, la gran hermosura, y dentro, la oscuridad. Dentro, la fuente de vida, y dentro, la libertad. Señor, despierta lo que ya somos, despiértalo, pues lo llevamos todo dentro.
espléndido. Muchas gracias. Gracias. Estoy a vuestra disposición si queréis algún comentario, alguna pregunta o algo que os haya rechinado, cosas de las que haya dicho que no os haya gustado, decidme. En la evolución genética y biológica, ¿es fruto de la casualidad o se aprecia que haya diseño inteligente? Pues no lo sabemos, pero tenemos que valorar los efectos y a partir de los efectos intentar levantarnos hacia las causas. Desde luego, mucha casualidad hay para de un componente, de una célula, o sea, de un ser unicelular, llegar a un ser inteligente. Mucha casualidad. Pues si somos a calcularnos nos saldría algo, pues ¿qué decía? ¿Cómo definir la casualidad? Que tires con el abecedario así y se componga una obra de Shakespeare o algo así. Es decir, en realidad esto da para pensar y repensar. Yo personalmente creo que hay cierta orientación. No estoy de acuerdo con quienes dicen que bueno, pues el mundo se hizo en 6 días, el primer día tal, el segundo día cual, el segundo día día, el sexto no sé qué, y el séptimo descansó. No estoy de acuerdo con esa, me parece una simplificación. Bueno, o sea, me parece que es algo simbólico, me parece muy interesante cuando eres niño porque puedes sacar desde el simbolismo puedes sacar una gran enseñanza. Pero a mí más interesante e incluso más inteligente que tocar una campana es construir un reloj, un despertador, para que a las 12 suene la campana. Es decir, me parece más interesante poner esta semilla de la que hablamos ahí y que evolucione. Incluso me parece, no solo más inteligente, me parece mucho más bonito. Ahora bien, creo que mucha casualidad y sobre todo ese dichoso salto, ese dichoso eslabón perdido que tanto complica a los historiadores es difícil y al final yo tiro hacia el protagonismo de la espiritualidad en todo esto. Pero yo leo mucho y me interesan mucho otras opiniones. Tu pregunta no es nada fácil. Rodrigo. Vamos a ver. Tú has barajado una serie de conceptos que es muy difícil mantenerlos en la cabeza para luego hablar de ellos. ¿En el papel? Es una lluvia de conceptos. Ahora bien, me ha llamado precisamente la atención lo que es despertar el amor. Despertar el amor en las personas. Yo creo, es un concepto mío, yo creo que aquella persona que no se preocupa de las demás personas, salvo cuando están en apuros, eso es precisamente despertar el amor. Yo no me preocupo de una persona que pasa por mi lado y que la veo normal, pero si yo la veo en apuros, si yo pretendo auxiliarla e intentar disminuir sus problemas, sus sufrimientos, eso es porque hay amor. Toda aquella persona que hace esto tiene atención a los demás. Y, es más, ese amor no es por casualidad, es por la evolución de la persona. Porque el hombre importante, me refiero desde el punto de vista espiritual, claro, el hombre importante desde el punto de vista espiritual es precisamente aquel que su moral es muy alta. Esa es mi forma de pensar. ¿Qué te voy a decir? Estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate, una cosa que me vino a la cabeza según hablabas. Luego nos llevamos tantas sorpresas, es decir, personas que decimos, no sé, gente que conocemos que solo se preocupan de sí mismos o este tipo de cuestiones. Primero, mal porque estamos juzgando. O sea, de partida mal. Pero luego, en situaciones, nos llevamos tantas sorpresas y de quien menos lo esperábamos, de repente recibimos una sonrisa o ayuda y tal,
que eso me parece incluso más hermoso, que no lo sé, es decir, a mí me gusta dejarme sorprender y yo creo en el ser humano, es decir, y creo que es bueno no ver siempre la botella medio vacía y ser pesimistas, y tenemos motivos para ser pesimistas, por tal como están las cosas, desde luego tenemos motivos, pero yo creo que esa grandeza que hablaba Teresa, que llevamos dentro, creo que se puede manifestar y cuando menos lo esperamos, y entonces nos sorprendemos y entonces la vida es bella. Hay otra de las cosas que tú has nombrado, que cuando venimos a la Tierra, salvo algunas personas excepcionalmente que vienen en misión, normalmente todas las personas que estamos en la Tierra venimos para intentar disminuir los errores que hemos cometido en el pasado. ¿Y cómo se disminuyen los errores? A través de la comprensión y a través del sufrimiento. Por eso hay tanto sufrimiento en la vida. Otra de las cosas, hablando de la intimidad, es que has barajado una serie de conceptos que, bueno, a mí no... Vamos a ver. Hablando de la intimidad de las personas, la persona... casi todas las personas no nos conocemos a nosotros mismos. Porque conocernos a nosotros mismos sería conocer desde nuestra procedencia. Empezaríamos a entender. Vamos a ver, ¿cómo puedo saber yo si tengo miles de encarnaciones y en cada encarnación he cometido una serie de actos? Yo ahora mismo no me acuerdo, no lo sé. Y claro, pues ese es el problema de conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo es imposible. Imposible. Hasta que no tengas una claridad mental, pues, excepcional. Pues efectivamente, así es. Es decir, esa es la tarea más difícil, conocer. Además que si llegamos a conocernos a nosotros mismos, empezaríamos a hacer las cosas bien, porque veríamos el porqué de las cosas. Dices que, claro, por supuesto que no sabemos lo que hemos sido en otras encarnaciones, ni las que hemos liado. Aunque tenemos una pista. Las dificultades que tenemos ahora, eso. Son el error de antes. Y curiosamente, eso te da una paz enorme, porque entonces comprendes por qué. ¿Por qué aquel niño en el colegio nos tiraba piedras? Porque en vida pasada cogemos un camión de cemento y se lo echamos encima. Estoy diciendo una tontería. Pero bueno, tenemos esa pista, y eso nos da comprensión de nuestro ser actual. Pero sí, es difícil conocernos y difícil darnos a conocer. El otro día os voy a contar una tontería, pero yo llevo pues viviendo en pareja, casado, pues desde el 2009. Y más o menos, pues, bueno, nos vamos conociendo, pero bueno, poco a poco. Y el otro día me dio por comentar que en los años 80 me gustaba un grupo de música alemán, de música disco, que se llamaban los Modern Talking. Lo siento. Lo siento. Bueno, era chunda. Pero me gustaba, o sea, yo vivía en Zamora, que es la ciudad pequeña y tal, y con 13 años, wow, ¿sabes? Me gustaba. Claro, pasa el tiempo y me da vergüenza reconocer, bueno, no lo estoy reconociendo ante vosotros, señal que os quiero mucho, pero me da vergüenza reconocerlo. Yo a un compañero de trabajo no le digo eso porque me atribuye Entonces, claro, bueno. Y el otro día, pues después de tantos años viviendo juntos, pues lo comenté en casa. Pues me gustaban los Modern Talking y tal, no sé, ¿verdad? Eso, bueno. Y bueno, es decir, que a la larga, conocerte y darte a conocer es tarea, vamos, toda una vida. Pero al final, por eso es la grandeza nuestra, porque somos claros, pero también somos oscuros. Y esa mezcla nos da matices. Afortunadamente somos distintos. Yo si viviese en un planeta donde todos fuésemos como yo, creo que haría una barbaridad. No aguantaría a nadie. Me iría a un convento yo solo. No aguantaría a otro como yo. Pero sin embargo, disfruto mucho con personas muy distintas a como soy yo. Entonces, yo no sé por qué estoy contando esto. Mira un poco por este... bueno, da igual. Que es bueno conocerse. Conocerse eso. Bueno, ¿algún otro comentario queréis hacer?
os he dejado machacados. Porque me haría un poco de miedo. Antes de nada, Espera, voy a dejar paso a Manolita, que lleva así hablando un poco así. Bueno, yo he entendido perfectamente que cuando una persona ve a otra que sufre y vaya pues, a demostrarle su amor, su caridad, que es lo bueno, pero yo me pregunto, el resto de las personas, una cosa es que no nos ocupemos de la vida ajena y otra cosa es que pasemos por el mundo sin preocuparnos por los demás, porque yo entiendo que necesitamos a los demás para poder saldar nuestras deudas. Si pasamos en la vida, a mí no me importa Víctor, a mí no me importa Ricardo, a mí no me importa Fernando, llego, hola, buenas, adiós, no, yo tengo que hablar con todos y yo no me voy a poner en la calle a hablar con todas las personas, pero necesito esas personas que suben el autobús, que bajan, para dejarla pasar, para no dejarla pasar, y sí ocuparme un poquito de ellas, porque puedo aprender de ellas y puedo ayudarme a mí misma a saldar esas deudas. ¿O no es así? Y conocernos a nosotros mismos, yo creo que sí que nos conocemos. Si nos ponemos a pensar nuestros gustos, nuestras preferencias, cosas que sabemos, no hay que irse ya al otro. Sí, sabemos qué hemos hecho en otras vidas cuando nos pasa algo aquí y pensamos, anda, ¿y esto? ¿Y por qué me pasará esto? Claro, es que en otra vida habrá pasado esto. Pero conocernos, efectivamente, nos conocemos bastante. Lo que pasa es que sabemos disimular y tenemos muchas caretas, pero sabemos lo que nos gusta, lo que no, lo que nos ofende, poner sonrisa cuando estamos pensando, pues me cae fatal, en fin, y sabemos nuestros defectos y nuestras pequeñas virtudes. Eso es lo que creo. Y el espiritismo nos enseña eso, poder conocernos realmente sin tapujos a nosotros mismos para poder evolucionar, por eso no sé si estoy equivocada, pero creo que ¿Cómo vas a estar equivocada? Sí, es tu punto de vista y es fantástico y estoy de acuerdo. Mira, una de las ventajas, vamos, a ver, con esto no os quiero invitar a que vengáis al Centro Espírita, que cada uno vaya a la asociación que sea, pero y yo pienso que es uno de los motivos por los que acudo a esta asociación, ¿no? Una de las cosas buenas de venir al Centro Espírita es que somos muy distintos. Venís los viernes y decís, qué bien os lleváis todos, como os queréis. Somos distintos, no te voy a decir que nos peguemos la puñalada rapera, porque no, tampoco hay que llevar las cosas a lo tal, pero que somos distintos, que somos distintos y tal, es evidente. Pero mira, una de las cosas que yo veo buenas es que al final chocamos porque tú tienes una personalidad y tú tienes otra, tú tienes un punto de vista, a veces confundimos las opiniones con la doctrina y entonces discutimos, o no. Pues esto sí. Pero eso es bueno porque al final son como dos piedras que tienen aristas. Si las piedras chocan entre sí, se van puliendo y al final queda pues a lo mejor pues, como una bola suave, algo así, que queda algo interesante. Si fuésemos blandengues todos como esponjas y aquí venga azúcar en el Centro Espírita, venga qué guapa estás, y ya tal, no serviría de nada, no lo mejoraríamos. Entonces, a ver, no voy a decir que sea bueno discutir o pelearse tal, ¿no? Pero sanamente es bueno confrontar distintos puntos de vista y encontrarte con gente diferente, bien sea por la edad, bien sea por la forma de ser, por la educación, por lo que traigan. Al final, sale de todo eso un mínimo común denominador que nos hace a todos crecer. Y sobre todo nos enseña a ser tolerantes. Y a mí tolerancia es una palabra que no me gusta nada, creo que es una palabra envenenada. Porque parece que dices, yo te tolero a ti, que soy blanco, rubio y vivo en Europa, y te tolero a ti, que vives en mi país, y te respeto. Eso es veneno. Toleran los que se creen superiores, entonces dicen, te tolero. Eso sí, te tolero en Chueca, no en la calle Serrano. La palabra tolerancia es una palabra que tiene cierto veneno. Entonces, desde mi punto de vista, al final, ¿de qué se trata? No se trata de ser tolerantes, sino de querernos.
¿Y cuándo se quiere? Lo puse igual. Cuando nos comprendemos. ¿Es el interés de un centro espírita, o de una asociación, o de la comunidad de vecinos? Que no tengo... Pues eso. Muy bien.